Con el micrófono ahora lo vamos a solucionar. Bien. Ahí está. Y esto tiene que ver quizás por cómo se da la historia, por cómo se da la materia. Y el hecho de decir, bueno, se da la materia para que el alumno, el estudiante tenga que aprobarla. Y ya eso genera una connotación de dolor, de sufrimiento para el chico. Quizá buscaba, no sé si buscaba esa respuesta, pero creo que desde mi perspectiva tenía que ver con cómo se daba la historia. Yo tenía un profesor en la facultad que daba historia económica y el tipo enseñaba la materia y me atrapaba. Porque estudiaba en el centro de la ciudad, en la capital, y el tipo te decía, acá donde estamos parados ahora, estaban los, no sé, los fortines y tal cosa, claro, y te explicaba, sí, sí. Y vos decías, wow, el tipo te apasionaba. Eso te apasiona. Te enseñaba. Lo que pasa que también, digamos, la dinámica de la historia es según quién la da y cómo aborda. Puede ser una historia procesual, en la cual se ven procesos históricos más allá de fechas o nombres puntuales. Una relectura cotidiana de lo que fue ocurriendo en el momento tal, en el año tal, día tal, tal personaje, o puede ser una historia tipo fáctica, en la cual sí, como el modelo antiguo, se va dando año por año lo que fue ocurriendo, lo cual es mucho más denso, por supuesto. Che, Martín, perdón, empezaste como los nenes, te dije que iba a estar como los nenes, ¿eh? Y hay ¿se puede reconocer que hay una historia objetiva o una historia verídica? O todo depende del lado que la miremos. Porque este mismo profesor decía, uno miraba los manuales de historia de la primaria o de la secundaria y decía, qué malo eran los ingleses que eran piratas y sacaban los barcos que venían con oro de España. Qué malos ingleses. O sea, claro, vos lees los libros de los... ¿Por qué? Pues leíamos los libros, la historia contada del lado español. Lo miraba del otro lado y la historia era distinta. Entonces, ¿hay una historia objetiva? Uno puede decir, esto es verdad, este proceso histórico es verdad, o depende de dónde lo mire. Claro, en realidad la historia es imposible hablar de objetividad en la historia. Porque vos podés agarrar un documento histórico, puede ser una carta, no sé, escrita por un prócer o por una persona que vos estás, por ejemplo, estás estudiando acerca de la inmigración italiana en Buenos Aires entre 1910 y 1915. Buenísimo. Agarrás documentos y empezás a leer, y tu mirada sobre eso es particular, con una carga emotiva particular y con hasta prejuicios particulares. En cambio, otro que puede tomar el mismo documento, lo toma de otra manera, porque quizás lo utiliza para otro tipo de análisis. A nivel histórico, político, económico, religioso, es igual. Digamos, uno no es una tabula rasa que se acerca de cero a las cosas. Claro. Entonces, como trabajamos con documentos, el análisis que hace ya pasa por un matiz o un prisma personal, claro, porque también haces historia según donde estudiaste, según con la corriente y en la era que estás viviendo, en la época que te contextualiza. O sea, no es lo mismo analizar la historia de San Martín leyendo a Mitre, siglo XIX, con toda esa carga nacionalista y demás que por ahí tenía, y que por supuesto tenía Bartolomé Mitre, en un contexto determinado de nacimiento del país, a hablar de la historia de San Martín leyendo, no sé, libros de Felipe Piña, por ejemplo, como gran divulgador que es en la actualidad de la Argentina, de la historia argentina. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Tener todas las miradas, tener todo el abanico. Porque si vos no tenés todo ese abanico, no podés formarte un concepto propio. Claro. La idea de la historia, lo interesante es formar conciencia. Conciencia. Y para hacer ciencia tenés que tener objetivos claros, un método claro, y tenés que tener los fundamentos para defender tu postura, en todo caso, si es que te dedicas a esto, ¿no? Claro. Pero está bueno cuando podemos entrar a hablar de historia con los chicos, mostrarles distintas miradas, ¿no? Sí, es que hay que hacer eso, salir del manual, digamos. ¿No? Con mi señora, que ella también es maestra, bueno, en primaria, trabajamos esto y la idea es salir del manual. Claro. Porque el manual si bien es preparado por doctores o licenciados o magíster en historia, en realidad es una mirada. Claro. Vos te acercás a, no sé, la Reforma Protestante en el siglo XVI, y es la mirada que te da el manual en este proceso de la modernidad. Claro. Pero si vos tomás distintos autores a la vez que el chico tiene un lineamiento con el manual, bueno, entonces ve que fulano piensa esto, mengano lo otro, el otro piensa tal cosa, y vos vas sacando de ese mix una idea particular. Y ahí está el valor o la riqueza de la historia, que no se agota en una persona. Claro. Si se agotara en una persona, la historia sería, digamos, esa cuestión fáctica que aprendías de memoria año por año y que no te resultaba nada para la vida. Cuando vos ves que la historia es un proceso, es un devenir, vos ves las idas y vueltas, las luchas, esta cosa de que siempre del enfrentamiento resulta algo. Porque la historia es una historia humana de enfrentamientos. Piensen que registradas en la historia humana hay más de 14.000 y pico de conflictos, claro, a nivel militar. Por lo tanto... Claro. Desde Caín y Abel, digamos, en adelante, la historia ha sido sometida
a estos vaivenes políticos, militares, sobre todo económicos también, pero en lo cual se permea la cultura, la religión, el contexto en el que uno vive, ¿no? Sí, sí. Martín, cuando pensamos en la iglesia, Sí. ¿no? Hay veces que yo tengo la sensación que la iglesia en general, la iglesia actual, o sea, el común denominador de la gente, es como que de repente no tiene una gran percepción, no tiene un gran alcance de la historia desde lo que nos relata el Nuevo Testamento hasta aquí, como que no hay una percepción correcta. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, hay una cuestión, ¿no?, con los estudios teológicos, porque básicamente esto está permeado a partir de eso. Durante casi 20 siglos, la historia oficial que se nos ha enseñado, o que se ha permeado en todas las denominaciones, ha sido, digamos, inequívoca. O sea, en el sentido de que era esto. Ahora, cuando nace el nuevo paradigma, un nuevo modelo de hacer ciencia, también arrastra un poco la teología, y bastante la arrastra, en el sentido de que, bueno, cómo nos acercamos al Pentateuco, cómo nos acercamos al denominado Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Y ahí es donde hacemos uso de las nuevas corrientes o las nuevas herramientas. En este sentido, la historia ha quedado relegada, porque más trabajamos por ahí el concepto de la teología sistemática, la cuestión profética o el análisis de tal o cual libro, pero la historia, que es lo que envuelve todo el mensaje, queda relegado. Si yo no entiendo el contexto histórico, no voy a poder comprender el por qué han sucedido las cosas. Ahora, Martín, o siquiera la voz profética. Claro. O siquiera la voz profética, claro, que en realidad estaba dada en un contexto histórico importantísimo. Exacto. Y la voz profética es que la mirada, el profeta, en hebreo el nabí, es aquel que es un canal por el cual se puede atravesar la historia y comprenderla. En el sentido de aprender qué es lo que está pasando y aprehenderlo, o sea, hacerlo parte de mi vida. Claro. El profeta discernía el signo de los tiempos. Claro. Esto que, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, a partir de las palabras de Juan 23 y demás, se comenzó a tener en cuenta el signo de los tiempos, que profetas de la antigüedad, no sé, un Ezequiel junto al río Quebar en Babilonia, viendo ese trono móvil de Dios en el capítulo 1, él estaba haciendo historia en ese sentido de comprender qué es lo que estaba pasando de un Dios que aparentemente no salía de su trono inmerso en un templo y que los está acompañando en otro país donde ellos están derrotados, donde estaban haciendo historia. Claro, ¿no? pero eso es, para mí hay una pobreza así como generalizada. Sí, lamentablemente. ¿Está mal que lo diga así? Bueno, el tema es que a veces hemos dado mucha carga a la teología, claro, y muy poca a la historia y muy poca a la filosofía. Claro. Con lo cual nos estamos perdiendo de alguna manera el pegamento de todas estas teologías o de todas estas doctrinas que se fueron formando a lo largo de la historia. Para entender el siglo XVI con el nacimiento de la Reforma, para entender el siglo XIX con el boom de muchísimas denominaciones protestantes en Estados Unidos, o para entender el proceso de caída del Imperio Romano y el surgimiento de una iglesia que va a perdurar durante 1000 años en la Edad Media, tengo que entender el contexto para ver cómo se cumple la palabra profética, pero también para ver cómo la doctrina de la iglesia, la teología, se va formando a la luz de ese contexto histórico. Claro, que eso me parece importante decírselo a la gente del otro lado, ¿no? Hay todo un devenir histórico en donde todas estas teologías que seguimos discutiendo y charlando y tratando de que apliquen a nuestra vida y qué sé yo, fueron como siendo masticadas y charladas teniendo... Yo me parece que quiero hacer una propuesta así como bien decente. Pero, ¿qué pasa si nos dividimos y nos contás, Martín, desde el final del Nuevo Testamento, desde el final de la historia de la iglesia, que es Hechos, o el final ese, hasta la Reforma, qué cosas pasaron? ¿No? Claro. Es decir, ¿qué nos podés, un punteo? Claro, ¿qué nos podés contar? No sé, pienso en Constantino, pienso en hasta la Reforma. Bueno, ¿qué pasó ahí? El inicio de la iglesia. Años? Lo que, 1500 años. 1500 años. Lo que no hay, digamos, uno cierra la Biblia y se queda a tientas, digamos, ¿no? Tiene que ir a buscar otras cosas. Bueno, ¿qué pasó de ahí hasta la Reforma y cómo la Reforma impactó hasta el día de hoy? Tenemos, no sé, unos 40 minutos, no sé, el tiempo que sea. No tenemos 40 minutos, pero... Para que vos bueno, el tema, nos instruyas, ¿no? Esto que dice Ger, bueno... Mirá, el tema es así. El cristianismo nace en un contexto determinado, que es el contexto del Imperio Romano. El Imperio Romano, hasta el siglo V, va a mantener dentro de lo posible sus fronteras organizadas. En el siglo I nace la iglesia cristiana, ya sea a los pies de la cruz, ya sea en el Pentecostés, hay variación teológica, pero bueno, está naciendo ahí.
Y esta iglesia cristiana o judeo-cristiana, de alguna manera tiene que encontrar su propia identidad. La identidad la va encontrando a partir de la palabra apostólica. Esos apóstoles van a legar su doctrina. Nace en el contexto de un imperio romano, Sí. pero de una nación hebrea. La nación hebrea, claro, porque básicamente los primeros creyentes en Jesucristo como el Mesías, básicamente, eran de origen judío. ¿Y cómo era el dominio del imperio romano? O sea, ¿cómo uno mantenía su nación o su nacionalidad? ¿A qué se puede comparar hoy? Dame un ejemplo de algo que yo pueda entender hoy. Sí. Bueno, básicamente el Imperio Romano aceptaba, por supuesto, ciudadanos, los que venían de familia romana, pero también como Pablo, Saulo de Tarso, que había adquirido la nacionalidad romana, por más de que era de una herencia judía. De alguna manera es como un inmigrante que puede tomar, viviendo y comportándose de una manera socialmente aceptable en un país determinado, se le da una primera entrada, se le da una aceptación y después se le otorga una documentación. Esa documentación en el Imperio Romano se llamaba salvoconducto, la posibilidad de viajar a través del Imperio Romano y que no le ocurriera nada, Claro. sea reconocido como parte del imperio. Como era un imperio, Roma, estando sobre el corredor sirio-palestino, el tiempo en el cual nace el cristianismo, como todo imperio, no solo manifestaba poder militar, sino también su colonización intelectual, cultural, religiosa. La cuestión del cristianismo, y que no se debería olvidar nunca, es que el cristianismo nace como una corriente contracultural. Digamos, con un concepto de monogamia bien establecido, con un concepto en contra de la idolatría bien establecido, con un concepto de fraternidad bien demarcado. Bueno, el monoteísmo hacía un ruido terrible. Exacto, el monoteísmo hace mucho ruido, pero también le interesa a muchos. Claro. A muchos griegos, a muchos romanos, a muchos asiáticos u orientales. Y especialmente me parece a mí el amor al prójimo, la no explotación, Exacto. el no usufructo del ser humano. Sí, en un contexto esclavo, de claro. esclavitud, ¿no? En un modo de producción esclavista, como Claro. decimos en historia, el cristianismo rompe el molde. Ahora, ¿qué ocurre? Si bien estos apóstoles a principios ya del siglo II comienzan a desaparecer, van legando su tradición, van legando su doctrina. Y ahí es donde aparecen dentro de lo que es la teología y la historia los padres apostólicos y los padres de la iglesia, que van a ser continuadores de la doctrina y que van a pensar en cómo llevar adelante justamente estos ideales cristianos. Nombranos uno o dos de esos. Justino Mártir, Papías, Orígenes de Alejandría, y que hasta llegar a San Agustín. El Claro. denominado San Agustín. Todos tipos que conservaban la doctrina de los apóstoles. Sí, Cuando decimos apóstoles estamos hablando de los que estaban con Jesús. de los que estaban con Jesús y que legaron sus escritos en lo que llamamos Nuevo El Nuevo Testamento, Testamento. que después con una primera traducción a partir de San Jerónimo en el siglo V. Estamos Y entonces, hablando, sí, siglo V. siglo V, O sea, ya en el cual, claro, el Imperio Romano veía todas sus fronteras absorbidas por los llamados pueblos bárbaros, que eran bárbaros porque no podían hablar bien el latín, y los romanos se mofaban de eso por eso, Claro. y bueno, y le llamaban bárbaros. Che, y espera, y el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano te permitía Sí. vivir. O sea, Sí. vos vivías como judío o como argentino, suponete, pero me ponías el gobierno, me ponías las leyes, me ponías. Claro, venía un combo. Claro. Combo armado. Vos ibas a la caja y Yo te tenía daban que el ser combo. cristiano dentro de ese contexto. Vos tenías que ser cristiano dentro de ese combo en el cual a los primeros 3 siglos sufrías persecución. ¿Por Claro. qué? Y porque no ibas a quemar incienso por el emperador, porque no lo ibas a reconocer como una divinidad, y porque de alguna manera planteabas una moral muy distinta. Claro. Al no participar en las fiestas, en las orgías, en situaciones de la vida cotidiana, que para los romanos el pan y circo era algo fácil a lo cual accedían. Y esa El persecución no era bullying en la escuela solamente. No, Estamos hablando era- de qué? Era del martirio. De martirio, Los muerte. mártires, la muerte. Y ahí el concepto de mártir, ¿no? Que decía Tertuliano, que la sangre de los mártires redunda para la vida eterna. Porque el mártir, en griego, es el testigo, el que da testimonio de su fe. Hoy día se da testimonio de la fe de muchas maneras. Pero en ese momento era a partir, lamentablemente, de la muerte en sí Claro. misma, ¿no? Bueno, y la iglesia, cuando llega el fin del Imperio Romano, que van a ser esta edad llamada media, que ahora vamos a ver por qué, es en ese momento donde la iglesia, según muchos historiadores, y es interesante remarcarlo, de las ruinas del Imperio Romano surge una iglesia que ya era estatal. Claro, porque A partir de la supuesta, digamos, conversión de Constantino, claro. que no se bautizó sino hasta el último día antes de morir. Bueno, Qué espera, muchacho vamos a raro, quedarnos ¿no? ahí porque me parece que Constantino fue un muchacho importante como para Y charlar. su madre. Y La su madre madre también es interesante. Santa Elena, digamos, Ah, sí, o claro. Elena,
como todo buen hijo, tenía una buena madre, la cual hizo muchísimo también por la obra inacabada del hijo, ¿no? Yo haría un stop ahí en Constantino como para charlar Pero un rato de decinos, Constantino. ¿cuándo la iglesia cristiana Bueno, deja de ser perseguida para convertirse en el 313 oficial? a partir del edicto de Milán y en el 325 es donde ya bajo el primer concilio, el concilio de Nicea, ya se oficializa el cristianismo para todo el Imperio Romano, con lo cual borrón y cuenta nueva y los que estaban del bando visitante pasan al otro lado de la cancha. Yo quiero saber cómo Ese dato es interesante porque hay ¿Cómo que ver qué llegás de pasó una ahí, cosa a la ¿no? otra? ¿Cómo ¿Qué llegás de pasó ser ahí? perseguido a ser la religión oficial? Pero parate ahí, parate. un minuto, señorita locutora. Muy bien. Rescate a este hombre porque lo Es estamos un- matando. Es lo una estamos pausa matando. así que con un frenazo, ¿viste? Sí, Dejamos sí. una maravilla, la verdad. Qué alegría tener. Entre todo lo que tengo para preguntar y lo que están cantando, no sé qué hacer. No, mirá. claro, Estoy como sí, desesperado, estoy como un nene con chiche nuevo. Bueno, estamos arrimándonos a nuestro amigo Sí. Constantino. Estamos en el siglo IV, iniciando ya una iglesia estatal con un personaje como Constantino, emperador, que de alguna manera acepta por una revelación que él tuvo en una batalla, un signo que apareció, que él interpretó que era una cruz, mandó pintar los escudos de su ejército con esa cruz, venció en esa batalla y a partir de ese momento considera que todo el imperio tiene que ser cristiano. ¿El tipo lo baja así, nomás? Digo, yo vi la visión a partir de Sí, mañana claro. o es un proceso que No, se no, va- no, es algo que se da como era en la antigüedad con respecto a los emperadores, a los reyes, a los monarcas. Él sea, dice se- y se hace, digamos. de una Se manera. O acabó. sea, pasa de ser él, el ser divino, a ponerse supuestamente al servicio de la divinidad o de Jesucristo. ¿Y en por este qué caso. usaste el supuestamente dos veces ya cuando hablaste de ¿Por qué? Constantino? Porque él supuestamente... Parece que hay alguien que lo duda. Sí. No, en realidad es una mirada. O sea, vos podés tener la mirada de que sí y la mirada de que no. Y en el medio el supuesto. Claro. O sea, Yo también lo hubiera se- usado la palabra Claro. supuesto, pero quiero Usás- que me explique por qué. Quizás porque en realidad no sabemos si el signo apareció o no, no sabemos si los escudos, qué pasó con ellos. Lo que sí sabemos es que hubo un proceso por el cual el Imperio Romano trastocó toda su bagaje religioso y de alguna manera el proceso de conversión al cristianismo se fue dando, sí, paulatinamente, pero de alguna manera por un edicto oficial ya toda la cristiandad quedó libre de la culpa de no ser, de alguna manera, la religión antigua pagana del Imperio Romano. Ahora eso significó que a donde se extendía el imperio romano, la religión oficial Sí, también. pasó a ser la Ahí nace, iglesia. claro, nace un concepto de misionología que no existía. Pero eso Claro, ¿estuvo digamos. bueno? O está, digamos, hoy con el diario del lunes. Sí. ¿Qué podemos ver de eso? ¿Estuvo bueno o no? Porque, como lo dice Ger, es genial. Sí, O sea, empieza claro. a llegar el cristianismo a todos lados. Pero Sí. si uno Sí. lo mira desde la otra óptica, ¿qué? Bueno, el pequeño problemita que había era que el mundo cristiano no estaba unido. Y el mundo cristiano no va a estar unido hasta el siglo VIII, noveno. Y cuando ya estaba más o menos unido, que Europa era una gran nación cristiana, en el 1054 viene el primer cisma, que es de la Iglesia Ortodoxa, donde ya la iglesia, que en ese momento estaba constituida como Iglesia Católica, ve una gran cantidad de feligreses, de fieles, separarse en iglesias ortodoxas rusas, griegas y demás. Como lo que más al oriente, ¿no? Claro, más el hacia lo que vendría a ser el este, el ¿no? este de Europa, sí, El este de toda la Europa. zona eslava. Claro. Bueno, y ahí el cristianismo nunca tuvo paz en ese sentido, ni externo ni interno. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque la historia del cristianismo va a ser una historia de constante ida y vuelta, un devenir realmente, una proyección, una progresión, pero también, digamos, de alguna manera, una historia interna de mucha lucha y de sangre espiritual, en el sentido de organizar una teología. Digamos que los 7 primeros concilios ecuménicos, o sea, la gran reunión de los obispos, representantes de la iglesia dentro del mundo conocido, esas reuniones que empezaron en qué año Nicea, estamos en el 325, en el 381, y de ahí hasta llegar hasta el siglo VIII, donde se oficializa, por ejemplo, el uso de las imágenes como baluarte, digamos, de veneración en las iglesias. Ahí es donde se va compilando la fe cristiana. O sea, al nacimiento de la herejía, o sea, del pensar distinto, viene el concilio atrás para regular y declarar anatema a quien no pensara como pensaba toda la cristiandad. Se va uniformando. Se va de alguna- uniformando, claro, hay una uniformidad, digamos, y hay un proceso de homogeneización. Ahora, en este Martín, sentido. en medio de toda esa cosa, aparecen cosas tristes.
Sí. O sea, porque hay sangre en el medio, hay Sí. discusiones que terminan con levantamientos armados. Sí, toda esa sí, historia, ¿no? en este sentido, digamos que el cristianismo también sirvió como una bisagra, o es parte de una bisagra histórica, del fin de la Edad Antigua clásica en ese momento con el inicio de la Edad Media. Llamamos Edad Media a un proceso de más o menos 1000 años que le dan como nombre los ilustrados franceses en el siglo XVIII, porque consideraban que era una edad que quedó en el medio de la antigua y de la moderna. Como Claro. algo que había que ponerle un nombre, le ponemos Edad Media. Claro. Consideraban oscura, triste, apagada, muy religiosa, para nada se utilizaba la razón. Que Claro. no es tan así, ¿no? Claro. Esa era la visión de los ilustrados, Claro. Diderot, Rousseau y otros más. Claro. Eh, Ahora, pero, Martín, sí. una cosa, porque para mí es interesante ver Che, esto. saquemos turno, ¿eh? Lo único que te pido. Ah, no vamos a pelear No, pero sí, hiciste dos para seguidas. preguntar. Dos seguidas. No vale. No, pero algo que quiero como confirmar. En esos tiempos donde la iglesia dejó de ser perseguida, Sí. ¿hubo algunas experiencias donde la iglesia se volvió perseguidora de otras expresiones de fe? Bueno, el tema es el siguiente. La iglesia, cuando nació en el siglo I, sufrió persecución ya, y a la vez también dentro de la organización misma de la iglesia se iban dando procesos por los cuales se declaraban anatemas o se excomulgaba a las personas, que después a su vez podían volver al seno de la iglesia pasando por una disciplina, ¿no? Claro. Y cuando la iglesia se organiza en este sentido desde el punto de vista estatal, sí, hay una persecución dentro del Imperio Romano hacia los cultos que no eran cristianos. Claro. Y de alguna manera, dentro del ejército romano es donde también se va a dar una suerte de persecuta, digamos, entre cristianos y paganos. Por ejemplo, se le achacaba en su momento, y algunos historiadores estaban dentro de este esquema, que la derrota final del Imperio Romano vino a mano de que la mayoría del ejército romano estaba compuesto por cristianos. Y como los cristianos no querían pelear por el tema del amor, por el tema de la sangre, de la muerte, lo que sea, el Imperio Romano perdió fortaleza militar. No es así, para nada, pero se iban dando estos casos. Cuando el cristianismo, ya en la Edad Media, logra de alguna manera llevar el evangelio, distintos tipos de evangelio, porque era el evangelio trinitario, el evangelio monista, el evangelio arriano, a los pueblos bárbaros que entraban por el este, por el sur, a lo que había sido el Imperio Romano, ahí se van a dar de parte de los reyes, de parte de los que dominan esos pueblos, esas naciones. se van a dar, sí, reprimendas a la gente que no aceptaba bautizarse cuando el rey pedía que todos se bauticen. Ahí ya estamos en época de cruzadas. No, estamos en el todavía siglo no. sexto, Todavía séptimo. no. ¿Qué Invasiones ocurre? bárbaras al Imperio Romano. Claro, sí, que vos tenés burgundios, alamanes, visigodos, ostrogodes, sármatas, bueno, un montón de pueblos que van, los vándalos por el norte del África, que van entrando, van carcomiendo el Imperio Romano, pero a la vez esta iglesia que surge de las cenizas de Roma los cristianiza. Los cristianiza como arrianos, los cristianiza como trinitarios, los cristianiza como Distintas corrientes que coptos, convivían en la iglesia. claro, como en la nestorianos, iglesia. exactamente. El cristianismo no era completamente uniforme. Es más, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica la cuestión de la confesión personal en un confesionario no era particular hasta el siglo IX, X, XI, y es traída por monjes de Irlanda, porque antes la confesión era en público. Si Claro. hoy vos vas a una iglesia ortodoxa rusa, antes de comulgar, un día antes, tenés que confesar tus pecados en público. Wow. Es muy fuerte esto. Mm. Pero también, de alguna manera, hay mucha tradición bíblica en esto, porque así como el que me confesare delante de los demás, Claro. yo lo confesaré en la vida eterna, también la confesión para uniformar y para acercar la congregación, en muchas comunidades diseminadas se daba en forma, digamos, a viva voz, como para lograr la unidad de los cristianos en esa comunidad. Eran distintas tradiciones que se estaban formando y hasta que después se encauzó en una o dos, ¿no? En la católica, en la ortodoxa, y después va a venir la reformada. El tema de las cruzadas, de las 8 cruzadas, que no todas llegaron a Tierra Santa, que algunas se perdieron en el camino matando propios cristianos. Estamos hablando ahí del siglo XI ya, ¿no? Donde estamos Claro, en la plena Edad Media, con un modo de producción económico que le permitía a la iglesia sobrevivir económicamente también, hasta tener tierras y tener una ganancia muy importante a partir del modo de producción feudal. O sea, saltamos de ese modo de producción esclavista de la antigüedad a la formación de un modo de producción feudal que va a legitimar el poder de una iglesia ya no imperial, pero sí una iglesia que se emparentaba con la nobleza, Claro. a partir de la cual se conseguían títulos nobiliarios. Che, Terrible. antes de seguir, quiero preguntarte que nos digas cuáles son las causas por las que
se divide la Iglesia Ortodoxa o cuáles fueron las diferencias que los separaron? Es interesante porque hay desde la arista que lo tomes. Por ejemplo, si vos lo ves desde la arista que menos pensaría, que es el arte. Desde el arte la Iglesia Ortodoxa consideró muchísimo la iconografía como no lo consideraba la Iglesia católica, digamos, occidental. Cuando El arte, iconografía, claro, cuando digo iconografía estoy hablando del icono como la imagen sagrada, la imagen de Jesucristo, la imagen de María, ¿no? Con el niño, la imagen de un Jesucristo que por tradición era pintada similarmente y que en Oriente prendió muchísimo, ¿no? Cosa que en Occidente no tanto. Eso no sería punto de discusión, pero sí un punto de discusión teológico se dio a partir de concepciones como la cuestión de la Trinidad y dentro de ella el Espíritu Santo. ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? ¿Del Padre y del Hijo o solo del Padre? Bueno, la Iglesia Ortodoxa consideró que solo del Padre. La Iglesia Latina que del Padre y del Hijo. Entonces, eso fue un punto, por ejemplo, de inflexión en la cuestión del filioque, para decirlo correctamente, por la cual ambas iglesias dijeron, bueno, esto sí, esto no, y además de cuestiones políticas, cuestiones raciales, cuestiones etnográficas, diríamos hoy día, desde la nueva arqueología, desde la etnoarqueología, fueron distanciando a los patriarcados, porque hay una cosita interesante. Cuando surge el cristianismo, no hay una cabeza fija de la iglesia. Claro. Hay 4 patriarcados. Tenés Roma, tenés Alejandría, tenés Jerusalén, tenés Antioquía, que a su vez van a tener sus teólogos. Y el Oriente va a formar su teología y el Occidente va a formar su teología. La teología del Occidente deriva después en un San Agustín y después en una escolástica con Santo Tomás de Aquino. Claro. Pero la teología oriental deriva en un San Juan Crisóstomo y en una teología mucho más mística, que es la que va a aprender en la Iglesia Ortodoxa a partir del siglo XI, por ejemplo, ¿no? Che, lo escucho y digo, este muchacho tiene como 258 años. claro. ¿Cuántos años viviste pasas de todo eso? Claro. No, Tomabas té con San hasta ahora Agustín. 40. No, pero no solo eso, digo, suponete con los 30, 40 años 40, que tienen, o 40 años no puedes saber tanto. Gracias si parezco menos. Pero De muchas gracias, muchas Qué gracias. lujo, nos Muchas estamos dando, gracias. chavo. con todo el Impresionante. contexto histórico que tiene este tipo de canto. ¿no? Claro, totalmente. Pensando- Pero unos años, nos iríamos muy adelante. Nos iríamos 8 siglos más de lo que estamos ahora. Aguanta que Por tengo lo un que montón. venía. Ya llegamos. Yo quiero decir que nos quedan 9 minutos. Bueno, de programa. en 9 minutos. Bien. O menos. Mirá, menos. Y pero estamos 5, a 4 porque siglos de la reforma. Nada más. ¿Puede haber un programa número 2 de estos? Podría. Por favor. Impresionante. No, Estamos a 4 siglos, estamos ahí. Bueno, y entonces... A ver, lleguemos. Sí. Año de la reforma. Bueno, siglo XVI. ¿Sí? En historia es interesante poder hablar en procesos de tiempo a partir de siglos, no más que por ir de un año puntual. Sí. O sea, los años puntuales nos demarcan, bueno, el momento en el cual una persona o un documento sale a la luz o se expresa o lo que sea, y de alguna manera ahí se inicia visiblemente algo. Por ejemplo, salto a un tema distinto, hablamos de la Revolución de Mayo. Sí. Dice, 25 de mayo de 1810. No, el proceso ya venía desde antes. Claro, totalmente. Desde tanto antes que nos remontamos a la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, Claro. pasamos por la Revolución de Haití de 1804 y llegamos a la Revolución de Mayo de 1810 como expresión, como emergente. Claro. Yo creo que la reforma protestante del siglo XVI fue un emergente de lo que se inicia procesualmente en la Edad Media. Claro. ¿Por qué? Porque los primeros que se afilian a la reforma protestante, por así decirlo, a la reformación de la iglesia, desde el seno de la iglesia católica, son personas que justamente nacen dentro de una clase social y económica que se va a consolidar a partir del desmembramiento o el resquebrajamiento del mundo feudal en el siglo XIII. Entonces, ese resquebrajamiento del mundo feudal cambia la estructura jerárquica, ¿no? Que venía de forma piramidal, empezando por un rey, terminando por un campesino o siervo de la gleba, y le va a dar a una clase económica que va a ser la burguesía, aquellos comerciantes, banqueros que viven en las ciudades, pero que van a tener el contante y sonante para apoyar a las nuevas monarquías. Claro. Que no solo son nuevas monarquías, sino que también son estados nacionales que van a surgir en Europa. En esa Europa, que era una gran nación cristiana en el siglo X, heredera de Carlomagno, desde el siglo VIII, IX, con el proceso de los carolingios, merovingios, pero que en el siglo XVI se va a consolidar como una nueva Europa, nacida ya a la modernidad, con un primer renacimiento en el siglo XIV, con un segundo renacimiento que va a pasar por arriba de las cabezas de los europeos,
en la literatura, en el arte, en la música. Ahora es interesante, ¿no? Porque cada uno de esos estados nacionales fue adquiriendo como una identidad propia. Claro, eso se denomina en historia el proceso de autolegitimación. Claro. ¿Cómo autolegitimo yo mi estado nacional? A través de la historia. De lo que pudo haber sido, de lo que fue o de lo que no fue, pero que lo invento. Claro. ¿No? Entonces, no solo los estados nacionales, muchas veces hasta las denominaciones religiosas se autolegitiman históricamente, haciendo arraigo de un proceso histórico de una iglesia madre o de una denominación madre. Por ejemplo, cuando hablamos del luteranismo, calvinismo, tenemos ahí las raíces, de ahí en más emana todo. Y está bien, porque en realidad es el ancla que yo tengo a nivel histórico para afiliarme a. La reforma va a ser expresión también económica de esta clase que apoya las monarquías, pero que de alguna manera tiene una consolidación y salir de muchos siglos en los cuales estuvo sometida políticamente o económicamente a un poder religioso, porque el estamento eclesial estaba por sobre el estamento de la burguesía. Por lo tanto, la reforma protestante de alguna manera vino como anillo al dedo, porque el reclamo de tierras que van a hacer los príncipes alemanes a partir de 1529 en la Dieta de Spira en Alemania, y de ahí el nombre protestante, porque protestan contra Roma, porque Roma, la iglesia católica, digamos, del patriarcado que quedó, que estaba en Roma, tenía sus tierras en Alemania. Oiga, claro. ¿Cómo va a tener sus tierras en Alemania? Si ahora somos un Estado nacional, si ahora nosotros estamos naciendo a esta modernidad, se terminó esta cuestión feudal apegada a la tierra y con la cual me reclamás lo que es mío. Rápido, entonces, para el que nos está mirando también, ¿cuál es la parte de la reforma, esos detalles de la reforma que vos podés detectar como reclamos y como, no como reclamos, sino como cuestiones que tienen que ver como cuestiones espirituales legítimas? Sí. Bueno, en principio, cuando Lutero considera estas 95 tesis y las clava en la iglesia de Wittenberg, donde él daba clase, porque era un doctor en teología y demás, a partir de esas 95 tesis, que no tenían como destino la fragmentación, sino la renovación, nace ahí un principio básico, contundente, firme e indisoluble de la reforma, que es la posibilidad de entender la escritura por mí mismo a través de la iluminación del Espíritu Santo, que es parte activa en mi conciencia espiritual para entender esa palabra. En una relación personal con Dios. A partir de la sola escritura. Claro. Flor de renovaciones. O sea, claro, es una relectura. Cuando hablamos de relectura de un paradigma, estamos hablando de esto, de volver a los orígenes. Ha ocurrido que... Las cartas de Pablo llegando a cada creyente. Directo, sí. Y siendo reveladas por el Espíritu Santo. Llegó el delibre, ahí está. Claro, ahí está. Pablo te invita a entrar a sus escritos. Directamente Pablo, directamente Juan, directamente Lucas, directamente Isaías te toca la puerta y te invita a que vos entres en su texto. El texto, una vez que sale de manos del escritor, es de toda la humanidad. Una cosa, para el momento, una cosa de locos. Loquísima. Cuando hablamos al principio de por qué la gente hoy no conoce historia, ¿qué pasa? Es que después pasa que todavía la gente se mantiene con eso, pero también hay que, de alguna manera, cambiar un paradigma y ver qué pasó en los 15 siglos que siguieron y tomar las cosas buenas que vinieron, ¿no? La interpretación, la teología, que de alguna manera Martín Lutero no nace de un repollo, Calvino no nace de un repollo, Wesley no nace de un repollo, ni de otros reformadores, porque tienen una base teológica, filosófica, que está alimentada en San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que han sido bisagras y realmente le han dado condimento a la Edad Media. Pero la Reforma, con la libre interpretación de la Escritura, la sola Escritura por sí misma libre de la traditio, de la tradición impuesta, la Reforma protestante en cuanto a la oración y el acercamiento particular, personal a mi Dios a través de Jesucristo. El mundo entero considerado, como decía Wesley, como mi parroquia. Claro. Cambia el concepto misionológico en cuanto a la posibilidad de poder extender el evangelio del reino esperando nuevamente la segunda venida de Jesucristo. O sea, es una relectura y una renovación, y así como cambió el paradigma científico, el paradigma artístico, el paradigma político, económico, cambia el paradigma religioso, y entonces, décadas después, 3, 4 décadas después del inicio de la Reforma, viene la contrarreforma católica. Claro. Donde el catolicismo tiene que abrevar también en una tradición nueva para poder hacer una relectura de la historia. Tal cual. Hablando históricamente entre nosotros, y fue tarde. Claro. Porque Lutero lo quería hacer a partir de 1517 y el concilio lo hizo a partir de 1540, 50. Pero la reforma ya estaba en movimiento, ¿no? Martín, Sí. un libro para el que quiera leer historia de la Iglesia. Historia del cristianismo en los 3 tomos de Justo González. Sí. Un Ahí capo. Es una...
¿sí? Un capo. Historia del Yo- cristianismo, perdóname, Justo González. No quiero Sí, ser Justo descortés, González. pero este programa está a punto de ser historia. Sí, sí. Martín, gracias, No, gracias. Un lujo. A ustedes. ¿Nos prometés volver? Sí, no hay Sí, problema, Iván, con nos gusto. necesitamos nuevamente Ahí porque estamos. tenemos que Porque nos desmenuzar queda la del siglo reforma. XVI al XXI. No, la reforma la pasamos por arriba y veníamos a hablar de la reforma. Bueno, Nos vamos a despedir con los chicos de Gospel Nos in vamos the a Street. despedir. Y Martín, quiero decirte algo que pocas veces me han dicho. Aisikovic tiene un 10. Tiene un 10. Tiene un 10. Bueno, acá estamos entonces con los chicos, Melanie Henderson, que es la directora.